Bienvenidos y bienvenidas a este webinar del grupo Confianza en las Vacunas Latinoamérica, Confíala, junto a la Universidad de Salud. Soy la doctora Analía Urueña, soy médica infectóloga, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Salud de Buenos Aires. Soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SAVE de Argentina, y del grupo de trabajo Confíala. Es un honor para mí estar coordinando esta jornada de hoy sobre vacunación COVID en Latinoamérica, compartiendo experiencias de Argentina, Brasil y Chile, de boca de personas con tanta experiencia como las que nos acompañarán hoy. Este es el primero de varios encuentros que tenemos pensado hacer durante este año desde nuestro grupo de trabajo, así que esperamos tenerlos seguido frente a nosotros. Y obviamente arrancamos por una temática que tiene en vilo al mundo entero, muy dinámica, con muchísimas dificultades y desafíos, pero también entendemos de mucho aprendizaje. Y elegimos especialmente esta fecha para iniciar, porque saben ustedes que esta es la semana en la que se celebra la Semana de Vacunación en las Américas, y el lema de este año es "Las vacunas nos unen", en especial referencia a la pandemia por el nuevo coronavirus. Porque no solo las vacunas contra la COVID-19 serán, entendemos, las que nos vuelvan a unir con un abrazo a nuestros amigos o a nuestra familia, sino que serán también las que nos permitan regresar a nuestros trabajos o a las escuelas, las que nos acerquen a los demás países, nos arrimen a generar estrategias comunes, no solo contra el SARS-CoV-2, sino también para alcanzar otras metas como la eliminación del sarampión, como la erradicación de la polio, o como el acceso equitativo a la salud sin dejar a nadie atrás. Los países de la región están haciendo tremendos esfuerzos por llevar adelante y de manera exitosa, creo yo, la campaña de vacunación más importante de la historia, con vacunas de alta eficacia y seguridad, desarrolladas en tiempo récord, pero con la responsabilidad también de alcanzar a todas las personas que las necesiten, en especial los más vulnerables, en corto plazo, en un contexto epidemiológico aún muy complejo, con suministro limitado de vacunas, contención del sistema de salud, con equipos de salud cansados, y en un contexto de mucha angustia, donde la sobreinformación tampoco ayuda. Así que realmente son muchos los desafíos a los que los programas de vacunación se enfrentan, pero creemos que justamente hoy, donde la vacuna parece ser el bien más preciado, también tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar para comunicar, para destacar la relevancia de la inmunización con esta vacuna y con todas las vacunas del calendario, en todas las etapas de la vida. Tenemos una oportunidad para generar confianza y para reforzar este concepto de que las vacunas son un bien público, que nos igualan y que nos unen. Así que desde nuestro centro de estudios y desde nuestro grupo de trabajo de Confíala, es lo que queremos transmitir. Y hoy en concreto tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia de nuestros vecinos, en lo que resulta bien y en lo que no tanto. Así que sin más preámbulo, entonces, bueno, voy a presentar a Carolina Rancaño, que estará moderando conmigo esta sesión, y daremos la bienvenida y la palabra a los disertantes. Carolina es médica clínica e infectóloga, es miembro de la SAVE, de la Comisión de Vacunas de la SADI, y trabaja en el área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de Argentina, y también es miembro del grupo Confíala. Caro, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo tengo el honor de presentar al primer disertante, que es el doctor Juárez Cunha. El doctor Juárez es médico pediatra, es presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, fue durante la gestión 2019 y 2020, es especialista en cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, es miembro de la Coordinación General de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría Municipal de Salud de Porto Alegre, también es miembro de los comités de atención primaria y enfermedades infecciosas de la Sociedad de Pediatría de Río Grande do Sul, de la Comisión Nacional Especializada en Vacunas de la Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica
y director médico del Centro Previn Vacunación de Porto Alegre. Está involucrado en el tema de las inmunizaciones desde 1994 y es coordinador del grupo de confianza de las vacunas de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Juárez. Podés dar curso a tu presentación. Muchas gracias, Carolina, Analia. É um prazer estar com você. Vou falar em portunhol, então vocês desculpem pelos erros. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a invitação de estar aqui representando o Brasil com nossos dados. É um prazer estar dividindo essa apresentação com Iris e Juan Pablo, que vão também compartilhar suas experiências conosco. Vou colocar a pantalla. Bem, então, vou trazer um pouco da experiência de Brasil com a vacinação contra a Covid. Minha declaração de conflito de interesses, he participado como orador invitado e consultor de vários laboratórios de vacunas, trabalho em mercado privado de vacunas, não tenho ações em nenhuma empresa farmacêutica. Meus requisitos prévios para participar em essas atividades são a autonomia do pensamento científico, a independência de opiniões e a liberdade de expressão. Alguns dados do Brasil, com uma estimativa de população de 211 milhões de pessoas, desemprego que aumentou durante a pandemia, que é maior do que isto, e alguns dados importantes, mas em especial gostaria de salientar a mortalidade infantil, que durante muitos anos nos preocupava e cada vez temos índices menores. E gostaria também de comentar um pouco que nosso país está, como vários outros de Latinoamérica, com uma transição demográfica, com o país se tornando um país com pessoas cada vez com mais idade. Então, estamos aqui com uma proporção de pessoas com mais de 65 anos bastante importante, e pelo futuro isso se torna muito mais. Não coloquei aqui, mas sabemos que temos um índice de pobreza bastante importante, em especial em determinadas regiões do país. Trazendo os dados da pandemia, esses dados são da Organização Mundial de Saúde, mas só para ressaltar, não são de hoje, mas mais de 3 milhões de óbitos, né? E quando trazemos para o Brasil, também com muitos óbitos acontecendo, mais de 400 mil óbitos já aconteceram em nosso país. Os desafios da pandemia no Brasil, na falta de uma linha central de combate pandêmico desde o início, é muito difícil, termos falas diferentes, a infodemia, o papel da ciência que com frequência não é valorizado, a desinformação, fake news, polarização, politização e judicialização, tanto da doença da Covid quanto das vacunas, dificuldade para pôr em prática medidas não farmacológicas, que são fundamentais, imunidade por enfermidade, novas variantes e fugas dessas novas variantes que nos preocupam, e medo a acudir aos centros de saúde, não só para vacunar, mas também para os exames de rotina e acompanhamento de rotina. Esses slides do CDC europeu colocam os pontos mais importantes para uma implantação exitosa. Sistema robusto de vigilância de casos da doença, estudos de pós-comercialização sobre efetividade e impacto, monitoreio ativo e passivo de eventos adversos após vacunação, dados de cobertura de vacinação sólidos e oportunos, toma de decisões baseada em evidência, marcos legais e regulatórios para a implantação de vacunas, infraestrutura para a distribuição de vacunas e manejo da cadeia de frio e suministro, seguimento da aceitabilidade da vacuna e a investigação do comportamento, planos de comunicação, acesso ético e equitativo à vacunação. Falando em acesso ético, como a Analia já comentou,
sabemos que há uma iniquidade importante no acesso a vacinas e vemos só com dados de América do Sul, Brasil com uma possibilidade de 370 mil milhões de doses e Latinoamérica 127 mil milhões. E vejam que nesse slide só estão alguns países, mas a grande maioria dos países mais pobres estão sem acesso a essas vacinas. Esse é um slide com o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um programa que se inicia na década de 70, são quase 50 anos de sucesso. E esse sucesso se reverte em 47 imunobiológicos utilizados atualmente em vacinas, imunoglobulinas e soros, mais de 38 mil salas de vacinação e 52 centros de referência de imunobiológicos especiais, onde são vacinados pessoas com situações especiais para determinadas vacinas. Nossa situação atual de enfermidades preveníveis por vacinação, eliminado em processo de eliminação, pólio, rubéola, síndrome de rubéola congênita, tétanos neonatal, sarampião, que estava eliminado em 2016 e retorna pelas baixas coberturas em 2018. Tendência de redução tétanos acidental, difteria, doenças invasivas por estreptococo, meningococo e hemófilos, enfermidades diarreicas por rotavírus e controlados como um exemplo de tosferina. Como todos vocês sabem, temos baixas coberturas de vacinação em todo o mundo. Este slide da Organização Mundial de Saúde, que colocava a hesitação, a vacilação para vacinar como uma das grandes ameaças em 2019. Se em 2019 já representava uma ameaça, com a pandemia isso se tornou um risco muito maior. Nesse slide se pode ver que em todas as vacinas aplicadas na infância em Brasil não se conseguiu alcançar as coberturas vacinais desejadas. E em 2020, com a pandemia, todos os números foram mais baixos ainda, expondo essa população a risco. E esses riscos, como também já foi falado, em especial sarampião e a poliomielite. Temos acá nuestra Anvisa, que é o órgão regulatório, né? Temos 4 vacinas já licenciadas e, como também muitos de vocês já sabem, 2 vacinas que estariam na avaliação, sendo que uma delas, Sputnik, que depois queremos ver a experiência argentina, mas o nosso Centro de Vigilância Anvisa ha negado o pedido de importação da vacuna por problemas de segurança. As principais vacinas Covid no mundo, no Brasil, as que estamos utilizando, até o momento, Oxford AstraZeneca e Sinovac, a Coronavac, e também temos licenciadas Pfizer e Johnson. Este é nosso Plano Nacional de Operacionalização, quinta versão. Esta semana devemos ter uma nova versão, porque é muito extenso. Eu só coloquei aqui slides sobre as informações sobre as 2 vacinas que estamos utilizando no país, em 2 doses. A vacina Coronavac, em parceria com o Butantan, um intervalo de 2 a 4 semanas. Uma vacina também em frasco de múltiplas doses, e a dose é igual e é licenciada acima de 18 anos. A outra vacina, a AstraZeneca, em parceria com Fiocruz, intervalo bem maior, de 12 semanas, e a dose é a mesma, e também a idade, 0,5 ml, e também licenciada a partir dos 18 anos. Este é um slide de Johns Hopkins, que nos mostra a aceitação da vacuna em Brasil, uma pesquisa realizada em março, e praticamente 86% das pessoas não vacinadas
gostariam de se vacinar quando fosse possível. Só coloquei aqui a França como um comparativo, que sabemos que na França temos muita resistência em relação à vacinação. Estes em amarillo são os que não vão fazer, definitivamente não vão fazer, e amarillo mais claro, aqueles que provavelmente não. Estes em amarillo mais escuro, não temos como convencer, porque são contra, mas esses em amarillo claro e estes em gris são aqueles que podemos impactar. Em Brasil, aqueles que dizem que não vão fazer são 6%. É importante salientar que nós, trabalhadores de saúde, não impactam também este grupo. Podemos impactar o grupo que ainda não sabe se vai ou não se vacinar, e com certeza o grupo que acredita em vacuna nos considera como fontes de informação importantes. Acho que é importante colocarmos aqui a procura de vacinas pelos países, né? E o que mostra essa inequidade. Sabemos que muitos países têm uma cobertura muito maior do que a população, e Brasil é calculado que em torno de 97% da população estaria coberta. Esses são os últimos dados, mas, por exemplo, a Gamaleya ainda não está licenciada em Brasil, e Bharat também não estão licenciadas. Então, esses números não refletem a realidade. Em termos de doses administradas em todo o mundo, o Brasil é o quarto país. São um número bastante grande. Mas, quando comparamos com a percentual de pessoas, caímos bastante comparando com outros países. Então, necessitamos vacinar muita gente para atingir a imunidade coletiva, que tanto almejamos. Dentro do plano de operacionalização, temos um grupo de quase 80 milhões de pessoas que são os grupos prioritários. Atualmente, em Brasil, estamos no grupo 13, de pessoas de 60 a 64 anos, todos esses para cima já foram vacunados, e a próxima população, que é uma população que não vai ser fácil, é a população com comorbidades, que provavelmente se inicia na próxima semana, e como novidade, há um reforço importante do Ministério para vacinar as restantes. Esses dados, tentei atualizar agora, mas o site está fora. Eles são os dados oficiais do Ministério da Saúde. Total de quase 38 milhões de doses aplicadas, 58 milhões distribuídas. População-alvo, como coloquei, quase 80 milhões de pessoas. Esses aqui são os números de vacinas aplicadas diariamente. Já conseguimos alcançar alguns dias com 1 milhão de doses, até mais do que isso, pero falta vacina para conseguirmos aplicar um número maior. E neste aqui, a dose 1 e a dose 2 em vermelho. Uma coisa que chama atenção, muitas pessoas não procurando os serviços para realizar a dose 2. Só os dois exemplos de vida real. Este é um estudo realizado em São Paulo com um profissional de saúde, mostrando uma diminuição importante do número de casos entre os profissionais de saúde, mesmo quando na população em geral os números aumentaram, mostrando uma efetividade na vida real da vacuna Coronavac, neste caso. Nesta outra, em Manaus, também com um grupo muito grande de 67 mil trabalhadores de saúde, e a administração se mostrou com eficácia contra a infecção sintomática do SARS-CoV-2, e mesmo em el contexto da transmissão epidêmica da variante P1. Também, para trazer à vida real, este é um boletim que tem as informações sobre eventos adversos, com 2 meses de aplicação. Temos quase 40 mil sospechas de eventos adversos reportados no sistema,
Não graves, a grande maioria, quase 38 mil casos, maioria dolor de cabeça, dolor, mialgia, tosse, pirexia e diarreia, com Sinovac, AstraZeneca, muito semelhantes. Eventos adversos graves, 1.454. Os principais foram com Sinovac, dispneia, pirexia, tosse, muerte, dolor e dolor de cabeça. Com AstraZeneca, pirexia, dispneia, dolor, cefaleia, mialgia e tosse. Tivemos 702 muertes, 48% delas temporalmente associadas. 649 casos foram em maiores de 60 anos. Não se considerou que nenhuma tivera uma relação causal com as vacinas. Em 203 casos foram diagnosticados mortes por doença COVID. E nesta classificação clínica de eventos adversos tromboembólicos, resumo do que foi encontrado: 48 eventos, sendo 10 classificados por outra causa, como neoplasia, sepsis e mesmo COVID. 38 casos estão em investigação, desses 38, 16 pela vacuna Sinovac, incidência de 0,19 por 100 mil doses aplicadas, 22 casos da AstraZeneca, com 0,89 por 100 mil doses aplicadas. 18 eventos adversos não graves, desses tromboembólicos, 10 com Sinovac e 14 com AstraZeneca. Isso levou a uma posição do Ministério de que se reitera que a vacuna AstraZeneca-Oxford é segura e reforça a importância da imunização. Os desafios que temos em relação às vacinas: ter vacinas e suministros é um desafio. Critérios de distribuição e logística é muito complexo e fica cada vez mais complexo com outras vacinas entrando, diferentes produtos, diferentes desenhos. Boas práticas, que também não está fácil, com 38 mil salas de vacinação. Efetividade versus efetividade. Infecção e enfermidade, explicar para as pessoas. Imunidade individual e coletiva. Proteção a longo prazo, que não sabemos, largo prazo. Caída em busca de uma segunda dose, que é um problema para nós outros. Vigilância de eventos adversos e sua divulgação. Essa é uma notícia de um periódico: mais de 16 mil pessoas tomaram doses trocadas de vacinas contra a Covid. Fizeram um intercâmbio de vacinas, primeiro de um produtor e a segunda de um. É uma casuística enorme e, pela posição do Ministério da Saúde, não se aplica uma terceira dose nesses casos, apesar de serem de plataformas diferentes e não sabermos qual eficácia será oferecida. Outros desafios, normas e regras, essas listas de prioridades com muitas perguntas, muitas solicitudes, muitas decisões, judicializações. Não está fácil trabalhar com isso. Mulheres embaraçadas que na hora são incluídas de uma certa forma. Agora a última orientação é de estimular, já que está bem demonstrado que a doença afeta embaraçadas, não só a mulher, mas também o feto. Intercambiabilidade, que é um problema e será maior com outras vacinas, né? Outros intervalos de outras vacinas, os eventos adversos, uso em menores de 18 anos, que ainda não é permitido, esperamos estudos. E uma discussão infrutífera, mas que ocorre muito aqui: a disponibilidade da vacuna na rede privada. Se não há para comprar para a rede pública, muito pouco provável que a rede privada consiga comprar, e não seria ético também. Infraestrutura e recursos humanos, capacitação, campanhas simultâneas. Estamos agora com campanha de influenza e Covid, e também as vacinas de rotina é um desafio. Temos que fazer alianças, espaços alternativos, drive-thrus, para melhorar nossos índices. A comunicação é um grande problema, uma grande dificuldade. As instituições públicas não estão conseguindo se comunicar de forma adequada e com
documentos muy extensos y muy difíciles de las personas, de los trabajadores de la salud, de entenderlos todos. Convido para que acessem nossa página da SBIM, com vacinação pela vida, uma aba específica para a COVID, e uma homenagem a nossos colegas trabalhadores de saúde, com algumas fotos de um drive-thru, este também drive-thru, um grupo grande sendo vacunado em hospital, num posto de saúde, unidade de saúde, mas nem tudo é bonito assim. Vacunar a população indígena, várias pessoas mais carentes, nem sempre é fácil chegar ao local para aplicar, mas com certeza nossos trabalhadores alcançar este sucesso, com sucesso as campanhas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juárez. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, Ana. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a dar paso a la segunda presentación. Voy a presentar al doctor Juan Pablo Torres Torrati. Es médico cirujano de la Universidad de Chile, es pediatra, infectólogo y doctor en ciencias médicas de la Universidad de Chile. Tiene un postdoctorado en el campo de infecciones respiratorias virales en la Universidad Chilena de Infectología, de las Sociedades de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Es miembro de la Nacional de Enfermedades fue el emergente en el año 2017 y director de innovación de la Universidad de Chile. Adelante, Juan Pablo, muchas gracias por estar. Sí, muchas gracias, Carolina, Analía. Un gusto compartir esta tarde, ¿no es cierto?, con ustedes, junto a Iris, junto a Juárez. Y bueno, en esta actividad, ¿no es cierto?, de Confianza LA, y que queremos compartir experiencias. Yo creo que eso es muy interesante, lo que acabamos de escuchar de Asil, y quería compartir también con ustedes, voy a pasar a compartir la pantalla, para hablar un poco de lo que está pasando en mi país, en Chile, y poder hacer algunas ideas, comparaciones probablemente, lo que podemos aprender uno de otro de estos procesos que, bueno, lo hemos aprendido durante el curso de esta pandemia. Voy a partir entonces, esta mi declaración de conflictos de interés, mostrando la situación que estamos actualmente en Chile. Estamos en una situación compleja. Ustedes pueden ver que tuvimos una primera ola por ahí por junio del año pasado y que paulatinamente, después del comienzo de nuestros meses de verano, en enero, pero sobre todo ahora, a comienzos de abril, estamos en una situación con número máximo de casos. Llegamos a tener hasta 9.000 casos en un solo día, en 24 horas. Hay una pequeña tendencia en los últimos días a que algo han disminuido los casos, pero ustedes pueden ver cómo la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos está prácticamente en el tope de la saturación. Históricamente en Chile, antes de la pandemia, teníamos cerca de 900 o 1.000 camas de intensivo en todo el país, y estas se han cuadruplicado en este año en el curso de la pandemia, incluso más de 4.000, para poder dar curso a las hospitalizaciones derivadas, porque si vemos las cifras, con más de 1 millón de casos confirmados, significa que en Chile 1 de cada 16 chilenos ha tenido confirmado una infección de SARS-CoV-2, probablemente sea más, no todos han hecho el examen, ¿no es cierto?, aunque Chile testea bastante, y también lamentablemente tenemos que asumir que 1 de cada 740, 750 chilenos lamentablemente ha presentado una defunción, ya sea con o por SARS-CoV-2. Una de las cosas que creo ha sido importante en Chile ha sido uno de los puntos, el testeo por PCR. Partimos con un testeo diario de alrededor de, recordemos, Chile tiene 19 millones de habitantes aproximadamente, de 2.000 o 3.000 exámenes al día, y eso ha ido incrementándose. Y ha sido interesante que a esto se agregaron no solo los laboratorios clínicos, sino que la contribución de una red de universidades y de empresas, salmoneras por ejemplo, que tenían disponibles laboratorios de biología molecular y que entonces implementaron una red en conjunto con lo ya existente a lo largo de todo el país y que permite ahora hacer un testeo de 70.000 test por día. Nuestro porcentaje de positividad actual a nivel nacional hasta el día de ayer ha oscilado entre el 8
y el 10% en estos momentos, y creo que es importante poder tener un buen testeo, y en eso Chile creo que está en valores altos respecto a Latinoamérica. Sin embargo, vemos también de que esto es dinámico y que la evolución respecto, por ejemplo, a los pacientes que están actualmente en unidades de cuidados intensivos ha ido cambiando en esta segunda ola. Si es que la podemos llamar ola, pero nunca bajamos de 1000 casos diarios. Y fíjense ustedes cómo están empezando a ser ocupados más, esto es algo que se ha visto en muchos otros países, en estas olas consecutivas por pacientes más jóvenes que lo que ocurrió en la primera ola, que eran pacientes más añosos los que llegaban al cuidado intensivo. Y aquí está la distribución, hasta el día de ayer, del número de fallecidos según el rango o tramo de edad, aumentando, ¿no es cierto?, principalmente en los mayores de 70 años y edades posteriores, concentrando ahí la mayor cantidad de fallecidos. Ahora, lo que sí empezamos a ver, y vamos a ver cómo ha influido en esto, ¿no?, la vacunación, es que estos mismos casos en unidades de cuidados intensivos, si lo vemos por grupo de edad, aquí está en azul el inicio con las primeras dosis de la campaña de vacunación en Chile, y en amarillo ya con las segundas dosis, se nota al menos una caída en el número de casos de COVID-19 en unidades de cuidado intensivo en el grupo de los mayores de 70, y entre los de 60 y 69, una tendencia que hasta aquí también daría la idea que está disminuyendo la pendiente. Pero esto es interesante como primera vista y producto de lo que ha pasado. En Chile, se han implementado diferentes áreas para actuar frente a la pandemia, y entre ellas, obviamente, uno de los puntos importantes, no vamos a entrar en detalle, las cuarentenas, la cierre de fronteras, lo que pasa con los estudiantes en nivel de escuela y universitarios, sino que una de las cosas fue aumentar y apuntar a estrategias para tener a tiempo vacunación. Y junto con eso, el Estado reforzó desde muy al comienzo de la pandemia la red de salud, aumentando el número de camas UTI, como lo mencionaba, hasta cuadruplicarla, integrando además la red de salud pública y privada en una sola gestión, con también incremento en la capacidad de testeo, con un apoyo amplio de las universidades. Sin embargo, también cabe decir que una de las cosas que ha sido más complejo dentro de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, el testeo ha andado bastante bien, pero la trazabilidad y el aislamiento ha tenido menos énfasis, y ha sido un poco un talón de Aquiles de cumplir los indicadores de trazabilidad, que sabemos que es muy importante para contener el contagio durante la pandemia. Y el rol de la atención primaria o ambulatoria ha sido muy importante en implementar y en estar activamente incorporado en este plan de vacunación, pero de alguna manera no estuvo tan fortalecido al comienzo, sobre todo en la primera mitad de la pandemia, en el rol justamente que podría haber tenido para optimizar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Se desarrolla entonces precozmente en Chile. Yo diría que al poco andar, casi al mes de que estaban comenzando los primeros casos, un plan de diseño de vacunación, pese a que todavía obviamente no había vacunas disponibles, pero tener algún tipo de estrategia para disponer de vacuna eficaz y segura. Y en eso se armó un comité asesor de vacunas para el Ministerio de Ciencia, para hacer recomendaciones y avanzar las negociaciones con las diferentes compañías. Después tener un comité interministerial, creo que eso fue una estrategia adecuada, que involucrar al Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ver la parte de los convenios internacionales con los desarrolladores de vacunas. Y también un tercer punto que fue parte de esta estrategia fue apoyar un consorcio de universidades que estuvieran activamente desarrollando estudios de fase 3 o ensayos clínicos, traerlos a Chile o facilitarlos, digamos, a través de esta red de investigación o consorcio universitario, para influir también en esa manera de tener más Chile. De hecho, los estudios fase 3 que se han realizado a través de adenovirus en una dosis, la vacuna de Oxford, 2 dosis 0,28 días, la de Sinovac, la vacuna Coronavac de China, ¿no es cierto?, inactivada, que aquí se está ocupando un esquema de 2 dosis 0,28 días, pese a que el estudio era 0,14, y CanSino, vector de adenovirus de origen chino, en una sola dosis. Ustedes pueden ver que ya 3 de ellas han sido aprobadas por el Instituto de Salud Pública, la entidad regulatoria chilena, que han participado universidades de todo el país, y con varias de las vacunas en uso, principalmente
lo más que más hemos usado en Chile ha sido vacuna Sinovac, en su gran mayoría, vacuna Pfizer, que no hicimos estudios fase 3, pero que está en uso, y la llegada hace pocos días atrás de 158.000, las primeras 158.000 dosis de la vacuna de Oxford en el país. Ahora, eso ha implicado de tener un portafolio, ¿no es cierto?, de no tener un solo proveedor, parte de la estrategia es tener varios proveedores, varios estudios clínicos, de manera tal de que si se ve el calendario, en teoría, de entrega de vacunas con estos proveedores, la idea es tener una cifra cercana a los 35 millones de dosis. En total, vale decir, 2 dosis, la mayoría de ellas se administran en 2 dosis, para que se hagan los cálculos respectivos, pero apuntando en el fondo a tener una cantidad suficiente de vacunas. Ya vamos a ver cuántas se han colocado hasta el momento. Y además establecer una estrategia de vacunación que partió en los primeros días de febrero con la vacunación de los trabajadores de la salud, el día 2 o 3 de febrero, incorporando una cantidad importante de dosis. La mayoría de ellos partieron primero con vacuna de Pfizer, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, y después comenzando por las personas más añosas, desde los 90 años, 80 años, 70 años, de manera decreciente, ¿no es cierto?, que a la fecha ya vamos en una edad de vacunación de los 45, 46 años de edad, incluyendo también entre medio a pacientes con enfermedades crónicas o comorbilidades que estaban definidas, y algunos grupos especiales, como fueron algunos trabajadores esenciales, descritos, por ejemplo, aquellos que trabajan en recolección de escombros, de medios de transporte, de algunos ministerios críticos, los profesores y asistentes de la educación en este momento. El 82% de todos los profesores, adultos, asistentes de la educación en Chile, tanto el sistema público y privado de educación, ya recibieron sus 2 dosis de vacuna por calendario. Las Fuerzas Armadas, estudiantes en práctica de la salud y hogares de ancianos, personas con problemas de salud mental o con algún tipo de reclusión en diferentes poblaciones y diferentes dosis. ¿Cuál ha sido la percepción y la confianza de la vacunación en la población? En Chile, en general, hemos tenido una tradición, un programa nacional de inmunizaciones bastante sólido y que en su mayoría logra tener bastante buenas coberturas y más o menos estables en el tiempo. Han tendido a bajar un poco y también a recuperarse ahora durante la pandemia, no vamos a entrar en detalle de eso, pero si vamos viendo los últimos datos disponibles hasta hace pocos días atrás en encuestas de actualidad en Chile hechas por CADEM en plaza pública, vamos viendo que, primero, preocupación por el contagio del coronavirus se mantiene bastante estable, la preocupación de mucho o bastante. O sea, obviamente es un problema y tiene todas las razones para ser un problema muy latente, cercanas con cifras que están más o menos en el 65%, y hay poquitos y una tendencia que se mantiene estable a que no lo ven como estar muy preocupados por el contagio del coronavirus. Estos son datos anteriores, ya hace un tiempo, publicados en Lancet, como para comparar la disposición de vacunarse de Chile respecto a otros países, más o menos en el orden del 72% con un deseo de vacunarse, por debajo de Ecuador, de México, de Brasil, pero por sobre la situación que pudiera haber en otros países, ¿no es cierto?, como España, Estados Unidos o Paraguay, que tenía un 51% en este reporte. Pero si vamos a ver estudios hechos en Chile al respecto, vemos que en febrero, pocos días después de empezar la campaña de vacunación, hasta un 65% sí tenía una disposición de vacunarse cuando esté disponible, cuando le corresponda. Aquí vamos viendo cómo ya empieza la línea en azul de personas ya vacunadas, y de alguna manera, ¿no es cierto?, bajando esta cantidad, los que ya se vacunaron probablemente están en esa curva en azul, y en verde empiezan a disminuir, quedando un 30% con disposición a vacunarse, lo que ojalá pudiera ser más, pero más o menos se mantiene entonces esta proporción un poquito mayor al 60%, y solamente un 9% manifiesta una no disposición a vacunarse. ¿Qué confianza se pueden ver a lo largo del tiempo? Por ejemplo, si Chile va a tener cantidad suficiente de vacunas, parece que ha ido creciendo que sí, la producción y el acceso se ve como algo que hay confianza en la población de que se va a alcanzar, que se inmuniza efectivamente al que se la pone, se mantiene más o menos estable, casi en un 50%,
en que no va a traer consecuencias negativas, cifras similares, y en que va a detener la pandemia solamente la vacunación, entre cifras de 1/3 o un poquito más, digamos, bastante mantenidas también en el tiempo. Respecto a la confianza, según fabricante, como les he dicho, principalmente Sinovac, que ha sido la vacuna más masiva en Chile, y Pfizer-BioNTech, muestra cifras de confianza, según el proveedor, de un 60, un 40, 50%, y un aumento de un 30 a un 50% en el caso de la vacuna de CoronaVac. ¿Qué avances han habido de la vacunación en Chile con resultados hasta la fecha? Bueno, si vemos, ponemos estos relojes, ¿no es cierto?, del 100% o gráficos de torta, vemos que afortunadamente, y esto es algo positivo, en Chile se ve una carrera hacia la vacunación completa, vale decir, personas con sus esquemas completos que ya superaron el tercio de la población. Ya vamos a ver los datos un poquito más en detalle y están dentro, ¿no es cierto?, de cifras donde también aparecen otros países como de nuestra región latinoamericana, como Uruguay, como Brasil o como Argentina, pero sin duda que esto tenemos que reforzarlo lo más posible. Si vamos a ver cuántas son el número de dosis que han sido administradas en el país, somos 19 millones de habitantes a la fecha, son 14 millones de dosis, de las cuales tenemos aproximadamente 8 millones de personas ya con su primera dosis, 6 millones de personas con sus 2 dosis, de una población objetiva a vacunar de casi 16 millones. Por lo tanto, tenemos un 38% de cobertura de vacunación en personas que ya tienen sus 2 dosis completas, estamos llegando al 40%, y un 50% de población que ya tiene instalada al menos una dosis de alguna de las vacunas administradas, ya sea Pfizer o Sinovac, como vamos a ver. Y respecto a los rangos etarios de las personas y los avances con sus segundas dosis, aquí están los porcentajes, como se partió de manera decreciente, principalmente adultos mayores de 80, 70, mayores de 60, y ustedes van viendo que eso va decreciendo en la medida que va disminuyendo la edad. Total de dosis, de estas 14 millones de dosis de Sinovac, han sido 12 millones, y total de Pfizer, casi 2 millones de dosis, ha sido la distribución entre un tipo de vacuna y otro, ambas administradas en dos dosis separadas por 0 y 28 días ambas, o sea, al mes después de día, y está la evolución en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado respecto a las dosis administradas y el ritmo de la vacunación? Desde febrero, muy alto, cae un poco, ¿no es cierto?, en los meses de verano, pero fíjense ustedes que sigue aumentando, y de alguna manera en el último tiempo ha habido una tendencia a disminuir el ritmo de vacunación, probablemente por diversos factores, entre otros que los adultos mayores fueron muy conscientes y muy estimulados a vacunarse, y en la medida que se han ido bajando las edades y se han pasado a edades menores o más jóvenes, de adultos más jóvenes, cuesta un poquito más que lleguen al vacunatorio, y el ritmo de vacunación se ha notado un poco más lento, pese a que no había una falta necesariamente de stock de vacunas. Han habido días muy puntuales, pero la verdad es que ha habido stock de vacunas. Respecto a la seguridad, estos son los datos con los primeros 3.600.000 dosis distribuidos de esa manera entre Sinovac y Pfizer. En cuanto a, por ejemplo, a reacciones anafilácticas, la verdad es que han sido muy excepcionales, 0,002%, y salió el tercer informe de ESAVIS, efectos supuestamente adversos atribuibles a la vacunación, asociados a las vacunas de SARS-CoV-2, y de 3.600.000 dosis administradas, solamente 124 posibles ESAVIS serios, distribuidos principalmente 73% en vacuna CoronaVac, de 24% de ellos en la vacuna de Pfizer, y principalmente en adultos mayores y después adultos, pero eso sigue la distribución de la vacunación. Ninguno de ellos se ha asociado, en los casos que también se revisaron de mortalidad, no ha habido una asociación causal con la vacuna, y principalmente para ambas vacunas ha sido la anafilaxia. Aquí vemos ¿no es cierto?, para la vacuna CoronaVac, sensación de disnea, prurito, manifestación en la zona de inyección, etcétera. La verdad es que ha sido bastante positiva la experiencia de seguridad con cualquiera de las dos vacunas. ¿Por qué en Chile estamos con tantos casos si es que ya ha vacunado un porcentaje importante de su población? La verdad es que en eso yo creo que es importante
hacer un análisis desde lo infectológico y un poco lo sociológico, lo económico, es multifactorial. Pero cuando entendemos la infección como la conjunción de los hospederos, el que se enferma, la gente que es el SARS-CoV-2 y lo que pasa en relación a nuestro ambiente, quizás podemos hacer un análisis un poquito más extenso y sobre eso agregamos una intervención como es la vacunación. En términos del hospedero, bueno, obviamente el pilar fundamental es reforzar las medidas de autocuidado y protección como la mascarilla, la higiene de manos, la distancia social, la ventilación, quedarse en casa si es que es posible o si es que uno está asintomático, quedarse y testearse. Pero también es cierto que empiezan a notarse posiblemente algunos efectos de un cansancio pandémico, de seguir, de querer salir, de no tener restricciones. Y también creo que un factor de relajo post vacaciones, en el verano se dieron permisos de verano, permisos de vacaciones, y hubo una sensación posiblemente disminuir las medidas de autocuidado, y esto podría haber disminuido y haber influido en este nuevo pic. Por otro lado, si vamos viendo ahora algunos aspectos de la gente, bueno, aparte que es un virus que obviamente sabemos que contagia 24/7, han emergido variantes en Chile, eso está documentado en el reporte de circulación de variantes de ahora en abril. Tenemos la variante británica y con casos de, varios casos de ellos, de los que han sido aislados de transmisión comunitaria. Lo mismo para la variante P1, que parece ser la predominante en este momento, datos preliminares, sobre todo en casos hospitalizados más graves, probablemente se acerquen al 30 o 50% al menos de los casos de esta variante P1 de Brasil, ¿no es cierto? Pero también circulación de otras, la variante P2 de Río de Janeiro, la variante de California, la variante de Nigeria o la variante de Nueva York. Y por último, algunos aspectos de la autoridad sanitaria relacionados con esto, sobre, por ejemplo, algunos mensajes de cómo se entregan los mensajes a la población que han sido comentados y discutidos en Chile, la comunicación de riesgos, si es que ha sido lo suficientemente clara o no puede haber influido, la oportunidad con la que llegan las medidas, el plan paso a paso, que es el que nos hace avanzar o retroceder en etapas, que ha ido sufriendo algunos cambios y a veces se han ido agregando lugares no esenciales como casinos de juegos, gimnasios, moles, a aperturas en etapas que podrían haber sido más restrictivas por el rol que tienen las escuelas, el permiso de vacaciones, el optimizar la estrategia de aislamiento y la movilidad de las cuarentenas como medida en que sabemos que mientras más largas son, estos son datos del Instituto Sistema Complejo de Ingeniería de la Universidad de Chile, fíjense ustedes cómo a lo largo del tiempo las comunas en cuarentena a lo largo del país, si ustedes ven al comienzo de la pandemia, disminuían en más de un 40% la movilidad. Sin embargo, ahora que estamos en esta nuevo pic de casos, ustedes pueden ver que las comunas en cuarentena no disminuyen más allá de un 20% en global la movilidad, entonces dejan de ser bastante efectivas, junto con, obviamente, los otros apoyos, el apoyo económico a los grupos vulnerables, etc. Por lo tanto, y con la vacunación en sí, sabemos que funciona y es muy importante que sea siempre junto a las medidas de protección individual y comunitaria. Probablemente nos falta todavía población por vacunar y por eso no tuvo tanto efecto la vacuna, pero probablemente sí estamos viendo algunos efectos positivos, como pueden ver ustedes, que ya se empezaron a notar en los casos confirmados, sobre todo en los grupos etarios mayores, que fueron los primeros en vacunarse desde los 60 años hacia arriba. Y por último, y con esto termino, los datos de efectividad reciente de vacunación en Chile hasta la fecha. Primero un estudio observacional de estimación de efectividad de un grupo de la Universidad de Chile que apuntaba a una efectividad un 56-57% después de la segunda dosis, al menos después de 14 días de la segunda dosis de la vacuna CoronaVac de Sinovac, 27% si es que tenía menos después de la segunda dosis y solamente un 3% después de la primera dosis. La vacuna Sinovac parece resultar después de por lo menos haber recibido las dos dosis. Sin embargo, este es el reporte más reciente y más completo del Ministerio de Salud el 16 de abril para la vacuna CoronaVac, con más de 10 millones de dosis administradas. Y aquí se ve la tendencia de los casos en el tiempo hasta el 1 de abril. Y aquí hay un quiebre y una curva que uno esperaba, ¿no es cierto?, ver sobre todo en los mayores de 70, mayores de 80, que ya podría ser algún indicio, lo mismo que las hospitalizaciones en los grupos etarios mayores versus las edades menores. Los ingresos a UCI también tienden a tener una curva más horizontal en los grupos etarios de edades mayores.
y también las muertes en una tendencia que es bastante parecida para todas estas variables. Y de este estudio se estima una efectividad de la vacuna de un 67% de la vacuna CoronaVac para el COVID sintomático, un 85% para la hospitalización, casi un 90% para el ingreso a UCI y un 80% para los casos de muerte. Por lo tanto, hasta esta fecha, estamos viviendo todavía un pic. Pareciera que algún tipo de descenso podría estar comenzando, pero no lo sabemos todavía con certeza. Y un ritmo de vacunación que ha sido muy bueno de inicio, un porcentaje de un 50% de la población con al menos una dosis, 40% casi con su esquema completo, pero algo más bajo en el último tiempo y sobre todo ahora en edades menores. Esperamos llegada de más y de nuevas vacunas, entre otras que se van a ir incorporando al portafolio. La próxima debería ser la vacuna de CanSino, de vector de adenovirus china, incorporándose como vacuna al programa de vacunación en Chile. La aceptación en general ha sido adecuada. La seguridad y los efectos que hemos observado, supuestamente adversos, la verdad es que han sido absolutamente marginales. Han demostrado ser vacunas seguras. Estamos viendo ya los primeros datos de eficacia, de efectividad, con un efecto positivo, sobre todo en edades mayores, y viendo sí que la vacuna de Sinovac va teniendo impacto si es que se ve tiempo después de las 2 dosis, no desde el comienzo. Ya se incorporaron algunas embarazadas con comorbilidades desde esta semana. Veremos qué pasa, todavía no tenemos noticias, ¿no es cierto?, sobre los adolescentes y aún más adelante de los niños, pero no olvidemos complementar siempre el proceso de vacunación con las medidas de protección personal y comunitaria, y si vamos juntando y haciendo esto solo un bloque, esperamos tener un mayor impacto, cada vez mayor, digamos, en la medida que pasen los próximos meses. Muchas gracias por la atención y quedo atento después para algún tipo de comentario o de pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la presentación de la doctora Iris Aguilar, una compañera de muchos años. Iris es médica especializada en medicina familiar, es jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Este cargo lo ocupa desde el año 2013. Es secretaria general de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, a la que también representa en la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina, y también es docente de la especialidad de Salud Pública en la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 2017. Adelante, Iris. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias por la invitación a participar. Tal vez la mejor manera de resumir la situación epidemiológica de Argentina hoy es decirles que es el día de máxima ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en el país desde el inicio de la pandemia. Para ponerlos en contexto, porque las situaciones y los avances epidemiológicos son similares a los que hemos escuchado en Brasil y en Chile, pero claramente tenemos aspectos diferentes y realidades bien diferentes en cuanto a los avances en vacunación. Y también esto de intercambiar experiencias con otros países vecinos nos permite tener abordajes diferentes. Y a mí me parece que un tema clave para poder ganar en confianza, no solamente en las vacunas contra la COVID-19, sino en todas las vacunas, es la estrategia de comunicación. Y ahí voy a centrar la presentación un poco para ver cuáles han sido las fortalezas y debilidades de la comunicación en este contexto de pandemia, con una vacuna tan discutida, porque en Argentina hemos tenido una de las vacunas más discutidas y que sigue discutida hasta el día de hoy, como es la vacuna del Instituto Gamaleya. Para empezar, decirles que ya por diciembre del 2020, Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, comenzó a diseñar el plan estratégico que se iba a seguir a lo largo del 2021, cuando todavía en nuestro país no ingresaban las vacunas, con 3 ejes claros que siempre se han planteado: que la campaña nacional de vacunación, como todas las vacunas en la Argentina incluidas en el calendario nacional de vacunas, son gratuitas, tener una distribución equitativa, más allá de que se empezó a vacunar o se trataba de hacer hincapié en los grandes centros urbanos, es una prioridad para nuestro país poder llegar a cada rincón de la geografía de Argentina, que es tan variada, y además que tuviera un tinte de igualitario, de manera tal que todos pudiéramos tener, en aquellos casos que perteneciéramos a los grupos
contemplados en la campaña pudiéramos acceder a la vacuna. Entonces, en base a esos 3 ejes de gratuidad, de ser una campaña equitativa e igualitaria, se elaboró este plan estratégico para vacunar contra la COVID-19 en nuestro país. Recién veía una de las preguntas que se planteaban, era cómo se había planteado la vacunación en los diferentes países, así que me parece muy oportuno mencionar esto porque cada país seguramente tiene su estrategia diferenciada, pero la Argentina, y ustedes lo pueden consultar en los lineamientos que recién les mencionaba, dividió las poblaciones objetivos en 3 grandes grupos. La población medida por riesgo de exposición y función estratégica, aquellas personas que se van a vacunar y que se están vacunando por el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, y por otra parte también se tomó un grupo no menor, sobre todo para los países sudamericanos, que es tener en cuenta los criterios de vulnerabilidad. A partir de eso quedó diseñado que por riesgo de exposición y función estratégica en la Argentina, el primer grupo a vacunar iba a ser el personal de salud, haciendo hincapié en que no hablamos de profesionales de la salud. En Argentina se tomó la decisión de abordar a todo el personal, desde el personal de limpieza, camilleros, hasta el médico de unidad de cuidados intensivos, más allá que la estrategia, por supuesto, dentro de cada grupo también fue escalonada. También por riesgo de exposición se contemplaron Fuerzas Armadas, de seguridad y el personal de los servicios penitenciarios, de las cárceles, tanto provinciales como federales de todo el país, y el personal docente y no docente de los distintos niveles educativos, con el objetivo de poder sostener algo que en Argentina no estuvo presente, que fue precisamente la presencialidad, el dictado de clases durante el 2020, con todo lo que eso trajo acarreado, el hecho de no poder contar con la presencialidad, con la escolaridad, generó problemas también en las coberturas de vacunas de ingreso escolar y del 6º grado, que se está viendo el impacto actualmente al cerrar las coberturas de vacunación en el 2020. Por riesgo de enfermedad grave, Argentina decidió vacunar en primer término a los adultos de 70 años y más, luego a las personas institucionalizadas en hogares de larga estancia o geriátricos, los adultos de 60 a 69 años en una tercera etapa, y posteriormente, que todavía no logramos avanzar sobre ese grupo, los menores de 59 años que pertenecen a los grupos de riesgo, que son definidos por la Sociedad Argentina, la Comisión Nacional, perdón, de Inmunizaciones, grupo de expertos que hacen las recomendaciones para que finalmente el Ministerio de Salud de la Nación considere quiénes son los grupos a vacunar o cuáles son los grupos de población de riesgo vulnerable. Y finalmente, en el criterio de vulnerabilidad, lo que les decía recién, que nos diferencia de otras regiones y de otros continentes, en nuestro continente los debemos tener muy presente, sobre todo por los barrios populares, lo que decimos en Argentina o denominamos como villas de emergencia, las personas de situaciones de calle, que lamentablemente en un país como el nuestro, que en las últimas mediciones tiene casi un 50% de la población que cumple criterios para decir que es pobre, la situación de ver personas que viven en la calle, que han dejado sus hogares habituales, es algo que lamentablemente no solamente en los grandes centros urbanos, sino en todo el país estamos visibilizando cada vez con mayor frecuencia. Por lo tanto, que esas personas estén contempladas como una población a vacunar, me parece que es sumamente importante, porque son un grupo de altísima vulnerabilidad. Los pueblos originarios, las personas privadas de libertad, los migrantes y también los docentes universitarios, que no están contemplados dentro de la población inicial de docentes, sino para esta etapa contemplándola como grupos que reúnen criterios de vulnerabilidad. Hubieron dos palabras que aprendimos en el diseño de esta campaña de vacunación, y fue campaña escalonada y progresiva, totalmente diferente a cualquier otra campaña de vacunación de la que hayamos participado. Y eso hace que, digamos, el gráfico
que tratamos de respetar a pesar de las presiones, de las demandas, de que todo el mundo se considera esencial y priorizado o estratégico y a priorizar. Entonces, un poco repasando lo que les decía recién, sí, todo el país comenzó con el personal de salud, escalonando, estratificando de acuerdo al riesgo de actividad, punto que fue difícil, porque es difícil aquello que parece obvio de decir un médico de terapia intensiva, un médico que está en una unidad de internación de clínica médica de COVID, tiene la prioridad y no hay duda, sin embargo todos los demás también exigían la vacuna. Luego los adultos mayores de 70 años, incluyendo a las personas residentes en geriátricos, y también agregamos en esta instancia a las personas que asisten a centros de hemodiálisis, los adultos de 60 y 69 años, mayores de 60 años, que la mayoría del país está en esta etapa, son instancias que si bien son escalonadas, no requiere que se termine un determinado grupo para comenzar al otro, sino que en simultáneo se van avanzando con los distintos grupos de riesgo. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y el personal de servicios penitenciarios, donde hay parte del país que ya ha comenzado, los adultos de 18 a 59 años, que todavía la mayoría del país no comienza, el personal docente y no docente, y posteriormente, y en función de algo que también hemos aprendido, en función de la disponibilidad de dosis, se podrá ir avanzando sobre otros grupos estratégicos que cada una de las regiones del país decida. Esta lista de cotejo para inicio y seguimiento de campaña es fundamental y un poco sintetiza lo que todos los países hemos hecho a lo largo de estos meses. Nos hemos preparado con respecto al fortalecimiento de cadena de frío. Argentina se preparó para 3 escenarios posibles para recibir vacuna que requiere una conservación de menos 18 grados, como el Sputnik V, para recibir vacuna de conservación habitual entre 2 a 8 grados, y también eventualmente para recibir vacunas que requerían el uso de ultrafreezers, como la vacuna de Pfizer, para conservar a menos 70 grados. El otro punto que se diseñó en esta lista de cotejo fue la capacitación del recurso humano, pero la capacitación continua, porque el hecho que tengamos la coexistencia de múltiples vacunas con diferencias en los intervalos entre dosis, hace que los errores programáticos, los errores en la vacunación estén permanentemente acechando, y por eso necesitamos de la capacitación continua de nuestros vacunadores y por supuesto también de los médicos para que puedan prescribir sin cometer errores. Los sistemas informáticos han cumplido un rol clave porque Argentina está realizando el registro nominal digital en todo el país de manera tal de poder avanzar con un registro que sea confiable, que sea auditable, de manera que podamos saber a dónde va cada vacuna que ingresa a nuestro país. El fortalecimiento del sistema de vigilancia y de seguridad en vacunas, bueno, la doctora Rancaño, que es quien nos presenta, es en parte una de las que lidera este grupo de trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, haciendo informes periódicos. Ya está publicado el 10º informe de seguridad en vacunas de la República Argentina, que me parece que es una fuente importante de recursos, sobre todo para obtener información de primera mano de cómo le va a Argentina con el uso de una vacuna segura y eficaz, si podemos decirlo, con datos como es la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya. La comunicación, que es el punto que a mí me gustaría hacer hincapié, la comunicación en este contexto de pandemia, en una campaña gradual, progresiva, escalonada, y el plan de supervisiones, que también es clave para poder reorientar, para poder reasignar recursos en aquellos lugares, en aquellas regiones donde nosotros vemos diariamente que existen baches o problemas, ya sea en el registro nominal digital de las dosis aplicadas, donde haga falta fortalecer la cadena de frío, donde haga falta fortalecer el sistema de vigilancia. En esos aspectos, el plan de supervisión es clave para poder redirigir la estrategia de la campaña de vacunación. Comunicación con ese círculo, porque ahí quiero hacer hincapié. Estas son las vacunas que actualmente maneja Argentina.
la vacuna Sputnik, tal vez la más conocida, la más debatida, la más cuestionada, la vacuna Covishield y la vacuna de AstraZeneca, que son las mismas vacunas con diferente laboratorio de origen, y la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, como lo conoce la gente, que nos ha unido mucho con Chile en el último tiempo por la discusión de cuál tiene más eficacia, si la vacuna china que utiliza Chile o la vacuna china que utiliza Argentina. Estos debates se dan en la comunidad, y si nosotros queremos hablar de confianza en las vacunas, me parece que nuestro mensaje tiene que ser esclarecedor, no solamente para los equipos de salud, sino fundamentalmente para la población objetivo que puede dudar entre aplicarse o no una u otra vacuna. Entonces, así empezamos en Argentina, con Sputnik, que fue la primera vacuna que llegó, que no tenía publicada los resultados de su fase 3, que era absolutamente cuestionada, y comenzamos una campaña nacional de vacunación en un contexto de pandemia, con la información que nos inundaba permanentemente con títulos de este tipo. Podemos fiarnos de la vacuna rusa, las dudas sobre la vacuna aprobada en Rusia, periodistas líderes en opinión que seguían fomentando y haciendo crecer las dudas sobre la vacuna rusa. Europa vuelve a sembrar dudas sobre la Sputnik. Obviamente que esta información en otra época no era accesible para la población general. Ahora, en un contexto de redes sociales, de viralización de las noticias, esta información la tenía nuestra población de inmediato. Y de hecho, cuando empezamos a vacunar, que comenzamos con el personal de salud, muchos no se querían vacunar y pasó algo muy contundente. En la primera semana fue yo diría que una instancia de observación por gran parte de los equipos de salud. Cuando vieron después de esa primera semana que los que habían recibido la vacuna no tenían efectos adversos importantes, comenzaron a demandar la vacuna. Y hubo una demanda explosiva de la Sputnik cuando se publicaron los resultados en la revista The Lancet. Algo increíble, pero la población general hablaba de una revista científica como algo cotidiano, como algo diario, que estaba habituado a conocer. Seguramente nadie de nuestros amigos, de nuestra familia leyó la publicación, pero el hecho que se difundiera por redes que había surgido esa población generó una demanda explosiva de la vacuna Sputnik V. Con esa vacuna que recibimos, seguimos, decía antes, así comenzamos y así seguimos, porque después llegó la vacuna china, la vacuna de Sinopharm, y también otra vez la información haciendo mella en la credibilidad de la vacuna en un contexto de pandemia con un aumento progresivo del número de casos. Y vemos estos titulares permanentemente en los medios argentinos, sobre todo porque Argentina, en el contexto de falta de disponibilidad de dosis, y a partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, optó por diferir las segundas dosis de las 3 vacunas disponibles en el país a un intervalo mínimo de 90 días. Y entonces comenzó el cuestionamiento de que la vacuna de Sinopharm no era efectiva con una única dosis, y se empezó a plantear sobre todo en los grupos o en los equipos de salud. En ese cuestionamiento la gente empezó a reclamar, la comunidad empezó a reclamar no recibir esta vacuna por la baja eficacia de la misma, guiado precisamente por las publicaciones. Por ahí el secreto es saber comunicar el porqué de posponer la segunda dosis, por qué diferir la aplicación de la segunda dosis a 90 días y no que quede el mensaje que se va a dar una sola dosis cuando en realidad no es la postura que ha adoptado la Argentina como país. Y así estamos hoy con un nuevo desafío. Les dije que Argentina contaba con 3 vacunas disponibles, Sputnik V, contaba con Sinopharm, y actualmente tenemos el dilema de la vacuna de AstraZeneca.
Y tenemos un problema serio con esta vacuna, que lo estamos viendo repetido en distintas regiones del país, y es la relación de esta vacuna con los fenómenos tromboembólicos, y la gente que se niega a aceptar la vacunación a pesar de tener el turno asignado, porque escuchó, leyó, le llegó un mensaje que aumenta el riesgo de tener algún fenómeno trombótico, y por lo tanto, obviamente, a esa persona no se le puede explicar el término riesgo-beneficio de una manera técnica, sino hay que buscar la manera de poderles comunicar que sigue siendo mucho mejor recibir esta vacuna que no recibir nada. Más titulares que actualmente vemos en Argentina con respecto a la vacuna de AstraZeneca, y por ende la situación que tenemos actualmente con las 3 vacunas de las que disponemos en el país es un nivel de rechazo importante para las vacunas de Covishield o AstraZeneca, rechazo a la vacuna de Sinopharm porque ha sido tomado con una baja eficacia con la primera dosis, y otra cosa que se plantea nueva, de ser la vacuna totalmente rechazada, ahora los cuestionamientos de yo tengo derecho como ciudadano argentino a recibir la vacuna Sputnik. Y acá es un tema de debate. ¿Puede elegir una persona qué vacuna darse en este contexto de pandemia? Es un debate no menor porque estamos teniendo estos cuestionamientos en la práctica diaria, y es un tema que tenemos que abordar seguramente para poderle dar respuesta a los vacunadores, a los enfermeros, a los agentes sanitarios, que en última instancia son los que tienen que responderle a la persona que se va a vacunar, y tienen que ir por el sí o por el no, con el respaldo no solamente ético, sino también el respaldo legal. Argentina estimó que iba a adquirir alrededor de 54.431.000 dosis para dar una cobertura con un esquema de 2 dosis, que son los esquemas habituales de estas 2 vacunas, y tener una población objetivo vacunada de 23 millones a 24 millones de personas. La realidad es que hoy, abril, estamos muy lejos de esa población objetivo. Esos son los últimos datos antes de las 6 de la tarde, y Argentina tiene 7.386.650 dosis vacunas totales aplicadas, lo que hace que estemos en una situación epidemiológicamente muy compleja y también de acceso a las vacunas muy complejo, lo que hace que el escenario no sea el más prometedor, por más que querramos tener una visión positiva, nuestra situación es bastante complicada con respecto a la entrega de vacunas, que en muchos casos ya han sido compradas, situación por la que están pasando varios países de la región. Para finalizar, a mí me gustaría hablar de 2 palabras que me parece que son claves en esta instancia tan compleja que tenemos en el contexto de pandemia. Primero, la fortaleza, que creo que es, sin lugar a dudas, son nuestros equipos de salud, que replicamos permanentemente estrategias que se hacen en otros países, como el VacuAuto, que lo empezamos a ver en Chile, las estrategias de vacunación en lugares no habituales donde vacunamos, en estadios, al aire libre. Sin lugar a dudas, nuestros vacunadores, enfermeros, agentes sanitarios, voluntarios, muchas veces no reconocidos en su trabajo diario, son los que están pudiendo llevar adelante esta campaña nacional de vacunación, los que están pudiendo sostener las estructuras y las estrategias de vacunación. Por lo tanto, sin lugar a dudas, como balance en Argentina, la fortaleza son nuestros equipos de salud, que están dejando todo para poder hacer llegar las vacunas a la comunidad. Son sin dudas el eslabón de oro. Eso es con respecto a la fortaleza. Y con respecto a la esperanza, y me parece que no es un tema menor porque puede ser algo que genere impacto en la región, es la producción argentina de vacuna Sputnik V. Argentina ha logrado producir la vacuna por transferencia de tecnología, y seguramente, según las proyecciones, a partir de junio habrá producción local de Sputnik V en Argentina, y seguramente esto a futuro va a tener un impacto en la región, mejorando el acceso, mejorando la disponibilidad, y en última instancia
vacunando las coberturas en la población objetivo y de esta manera poder empezar a dar una visión positiva en la finalización de esta pandemia. Por último, para comunicar y para dar noticias, tiene que ser clave que tengamos comunicadores o periodistas especializados en comunicación. Yo voy a tomarme el atrevimiento de utilizar un tuit que ayer hizo una de las periodistas científicas de nuestro país, Florencia Ballarino, que seguramente nos está viendo y escuchando, que sintetizó en una frase todo lo que está bien comunicar. Dijo, la mejor vacuna es la que te toca. Y eso es clave, y me parece que poder llevar el mensaje de confianza, de aceptación a nuestra comunidad sobre que las vacunas que estamos utilizando son seguras y eficaces, es el mejor mensaje que podemos transmitir, y si es a través de comunicadores válidos, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias Iris, excelente la presentación y las presentaciones de todos, realmente, bueno, han abierto como muchos temas de debate y hay muchas preguntas. Tenemos un espacio para preguntas, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, porque bueno, son muchos los temas que nos están llegando, distintos. Creo que bueno, como mensaje importante me parece que me llevo, al menos yo, la importancia de la que hablaron del testeo, de la trazabilidad y el aislamiento en relación a lo que es lo epidemiológico, de reforzar los sistemas de salud, de reforzar la capacidad de frío, sobre todo de capacitar a nuestro personal de salud y capacitar a nuestro recurso humano, que como dice Iris, es una de las cosas más valiosas que hoy tenemos, y los tenemos cansados, los tenemos agotados, pero siguen ahí, y siguen haciendo un esfuerzo increíble los vacunadores, las vacunadoras y los vacunadores eventuales que se han sumado incluso hasta nuevo recurso humano para estas campañas, y los hemos visto trabajar en condiciones súper extremas, y obviamente la importancia de la comunicación, y la comunicación efectiva, y en eso trabaja mucho este grupo de confianza en las vacunas, así que me encantó que hagamos un poco el énfasis en esto. Y veía un poco y comparaba lo que mostró Juan Pablo en relación a cómo creció la confianza en la vacuna china que dan ustedes, que ha sido la más aplicada en China, en Chile, en relación a las vacunas de otros países, y cómo ha pasado acá algo parecido con la Sputnik, que fue la más aplicada y la que creció en confianza también, más allá de algunas asociaciones con otros eventos adversos y demás. Tengo como esa sensación de que la gente empieza a confiar en lo que se está aplicando y que funciona, y que ve y que palpa esa sensación de que a las personas les va bien con esa vacuna, ¿verdad? No sé si es una sensación mía no lo puedo medir en términos de asociaciones estadísticas, pero en definitiva tengo esa presunción, y sobre todo cuando las personas que se vacunan al principio de las campañas, que es el personal de salud y es el que primero pone el hombro para la vacunación, bueno, siente que el personal está confiado y que tiene buenos resultados de seguridad. No sé qué pensás vos, Juan Pablo, en ese sentido, si notaste ese cambio por la utilización. Sí, muchas gracias, Analía. Yo primero quiero agradecer la presentación de Iris de Juárez, y poder ver y compartir estas experiencias, ¿no es cierto?, de vacunación en nuestra región. Creo que es muy, muy interesante poder conocer los detalles, algunos pormenores y algunas otras cosas que se mantienen y que son bastante parecidas. Yo, respecto al comentario que estaba haciendo, sinceramente creo que no es la vacuna A o la vacuna B, sino que, y quiero en esto ser bien optimista, es la vacunación lo que va mejorando la percepción, o sea, es lo que se va mejorando como percepción en las personas, de ver que la vacunación, sea con una o con otra vacuna, es un proceso que ha sido seguro. Segundo, que ha sido un proceso
que ha logrado ser implementado a lo largo de todo el país, con un trabajo del personal de salud tremendamente potente y que ha sido una buena experiencia. Las personas que se han ido a vacunar ha sido seguro, ¿no es cierto? Se ha podido hacer bien. Y lo tercero que creo que es lo que va dando evidencia es que se comienza a ver de que sea la vacuna A o la vacuna B o la vacuna C, existe, ya empiezan a haber datos, ¿no es cierto?, y evidencia de que va teniendo un impacto sobre lo que sabíamos que habíamos dicho, que en teoría lo iba a tener, ahora se va viendo y se va haciendo realidad de tener impacto en la enfermedad más severa, en las hospitalizaciones en UCI y en la muerte. Y ese conjunto creo yo que es lo que va consolidando el que las personas, ¿no es cierto?, vayan teniendo más confianza en vacunarse. Ahora, hay poblaciones y poblaciones, no todos los sujetos son iguales, hay realidades distintas y es bien interesante ver también la aceptación en diferentes rangos etarios. Aquí la vacunación de los adultos mayores fue muy ejemplar. Deben tener también sus razones, ¿no es cierto? Pero nos cuesta bastante más cuando ya empezamos a tener población más joven, que se cuida menos, que se expone más, que sale más, ¿no es cierto?, a las actividades cotidianas. Y en eso también es bien dinámica probablemente las medidas o algunas cosas que tenemos que hacer o pensar para seguir manteniendo los ritmos de vacunación que queramos. Pero afortunadamente ha sido más bien el proceso de vacunación que una vacuna puntual, y es lo que hemos tratado de transmitir, de que no importa si es una u otra vacuna, porque todas las que están administrándose en Chile son vacunas que son seguras y son vacunas que están teniendo impacto, sobre todo en la enfermedad más grave, más severa que ya hemos comentado. Bien, buenísimo. Una pregunta, ¿crees que ese descenso en la demanda de estos grupos etarios que vos mencionás, Juan Pablo, tiene que ver con el estudio que presentó la universidad o que tiene que ver con simplemente estrategias que son distintas en la población más joven? Sí, yo creo que más bien lo segundo. Los resultados que, como vemos, son satisfactorios de lo que estamos viendo en vacunas y claramente lo que estamos viendo ahora en este pic que tenemos de que la gente más joven, alrededor de los 50 años, como mostraba, está siendo el promedio de edad de hospitalización en UTI, de alguna manera yo creo que tiene que ser una señal para aquellos que no se han vacunado, porque además tenemos 1 millón de rezagados en los grupos anteriores, que claro, de 14 millones de dosis que se han puesto, que haya 1 millón de rezagados, por un lado es algo positivo, pero también uno le gustaría decirle a esas personas que miren ambos extremos. Uno, que si se vacunan, hay un impacto en que se van a proteger ellos, van a proteger a su familia, van a proteger también de alguna manera a sus niños, que si bien no han sido parte importante o masiva de los contagiados, ¿no es cierto?, los casos más complejos, ellos todavía no se pueden vacunar y los podemos proteger indirectamente, así que hay un efecto positivo. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, ver que si no están vacunados tienen más riesgo justamente de estar hospitalizados en este momento y terminar en una unidad de cuidado intensivo. Así que yo creo que nos va a ir dando un poco el tiempo, ¿no es cierto?, y la insistencia, pero también hacer algunas estrategias quizás un poquito más innovadoras para capturarlos, para invitar, en el buen sentido, para invitarlos y que se acerquen a vacunar lo antes posible, porque de eso depende también el éxito colectivo y entender que la vacunación es muy importante que sea individual, pero también tiene un sentido de generosidad y de sentido colectivo que es tremendamente importante. Bien, Analía, ¿te parece que pasemos a las preguntas del público? Sí, claro. Gracias, Juan Pablo. Bueno, empezamos con la primera pregunta para Juárez. Y pregunta Cristian, ¿cree que si se hubiesen tenido un presidente que respalda públicamente a la ciencia, hubiesen controlado la pandemia de mejor manera? Com certeza. Se tivéssemos presidente que fosse a favor da ciência, para terem uma ideia, ele continua aparecendo em público sem usar mascarilla, ¿no? Es muy difícil. Como estamos num grupo que fala sobre confiança em vacunas, mas a confiança tem que ser também em los governantes, las instituições, los profissionais de saúde e las vacunas. Se não tivermos todos falando a mesma coisa, não só para a doença, a pandemia, mas também para as vacunas, é impossível se comunicar,
como Iris colocó, la comunicación es fundamental. Si el gobernante tiene un discurso completamente diferente de la ciencia, es imposible. Bien, después hay otra pregunta que preguntan qué fallas de seguridad se han acreditado en Anvisa con la vacuna Sputnik V. Bem, este resultado que ha sido divulgado agora, recentemente, o que eles colocam? Anvisa é nosso órgão regulador. Temos confiança em los técnicos. São pessoas capacitadas, porque através deles que utilizamos todas as medicações e todas as vacunas. Entonces, tenemos que acreditar no que están diciendo. Si ellos tienen alguna duda sobre el proceso, sobre las buenas prácticas, esas dudas no pueden cerrar las puertas, mas tienen que ser esclarecidas. Esperamos que luego se esclareçam essas dúvidas e se possa utilizar la vacuna Sputnik V, que faz parte del hall de compra del Ministerio de la Salud, y muy gobernantes. Individualmente hay un consorcio de gobernantes de estados y municipalidades que estaban intentando comprar 50 millones de dosis de Sputnik para adiantar la vacunación. Entonces, será un grande proceso de debate político, novamente, porque em tudo, como já foi visto nos outros países, sempre há um embate, ou porque a vacuna é da China, ou porque é da Rússia, ou porque está acontecendo evento diverso. Então, a todo tempo temos que trabalhar com desinformação, fake news e comunicação. Não está sendo fácil. Bien, la segunda parte de la misma pregunta ¿es correcto asumir que el 70% de inmunizados alcanza para llegar a la inmunidad colectiva o de rebaño? Não sou epidemiologista, gostaria da opinião de Iris e Juan Pablo, e pelo menos é o que é dito pelos especialistas de que se deveria alcançar em torno de 60 a 80% da população. Que é um problema porque atualmente temos vacunas de 18 anos em diante, que não teríamos como alcançar em Brasil só a população menor que 18 anos, em torno de 35% da população. Então, mesmo que vacunássemos todo o restante, não alcançaríamos neste momento a imunidade coletiva. Bien, después hay una pregunta para cualquiera de los tres y preguntan cómo es la vacunación de las mujeres embarazadas en el país. Sí, quizás podría partir comentando algo que dije en la charla, ¿no? Esto es una noticia muy actual en Chile. Comenzó ayer la vacunación de las mujeres embarazadas con comorbilidades o que son personal de salud. Desde las 16 semanas en adelante y fue sí indicada que fueran vacunadas con vacuna de ácidos nucleicos, ¿vale? Es decir, por lo que está disponible en Chile con vacuna Pfizer, entendiendo que es un punto de partida, digamos, en la vacunación de la mujer embarazada, dado la evidencia que iba apareciendo, ¿no es cierto?, de la mayor probabilidad de tener un curso un poco más complejo, más severo del embarazo y de la evidencia de seguridad e inmunogenicidad que hemos ido conociendo principalmente con vacunas de ácidos nucleicos. No tenemos datos respecto a las vacunas inactivadas en el embarazo. Teóricamente, sabemos por uso de otros patógenos debieran ser seguras, pero se tomó esa decisión y comenzó desde ayer la vacunación en ese grupo, embarazadas con comorbilidades o personal de salud con alto riesgo de exposición con vacunas de ácidos nucleicos ARN mensajero. Bien, bueno, Iris, para sumar esto que estás en el tema de seguridad, bueno, en Argentina estamos vacunando embarazadas precisamente en función de la comorbilidad o si pertenecen a personal de salud. Como en Argentina es una vacuna voluntaria, obviamente que si es una mujer embarazada que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, evidentemente el beneficio supera ampliamente el riesgo.
por ende compartimos la misma estrategia que Chile en ese sentido. En Brasil, desde el inicio se estimulaba la vacunación de gestantes que estuviese con alguna situación de riesgo. Entonces, del primer grupo, que fue de profesional de salud, se orientaba que hubiese una decisión compartilhada entre la mujer y su obstetra, su médico, avaliando el riesgo-benefício, já que em nenhuma das vacunas haviam sido estudadas em embarazadas. Por outro lado, temos vacinas em uso acá inativadas, que teoricamente seriam vacunas seguras, mas de qualquer forma não há estudos. E tivemos uma alteração ayer do governo, colocando o grupo de embarazadas, no somente las que tienen comorbidades. El próximo grupo agora em Brasil são lá das pessoas de comorbidades. El próximo grupo que será vacunado. Las restantes, las embarazadas com comorbidades, mas dentro ainda deste grupo, todas as embarazadas serão vacinadas, vacunadas, porque temos observado um risco do embaraço para a mulher e para o filho, em especial com partos prematuros e muito risco também para as mulheres e com muitas muertes. Então, cambiou um pouco ayer. Se colocou o embaraço como sendo um risco. Não é mais necessário outra situação além do embaraço. Não sei se foi claro. Sí, sí, claro. Bien. Bueno, Iris, te pregunto a vos y Juan Pablo también, creo que hay alguna pregunta en relación a la complejidad, sobre todo que tiene el Cono Sur, de vacunación COVID en conjunto con la campaña de vacunación de invierno, que es algo que se nos agrega, ¿no? Y si quieren comentar un poco cuál fue la estrategia para seguir continuando con la campaña de vacunación de invierno y con la vacunación de calendario, que también tenemos muy retrasada y que hay preguntas en relación a cómo se articula esta vacunación COVID con el recupero de esquemas que obviamente sufrimos esta caída tan importante de coberturas vacunales en el año pasado. No sé si quieren comentar, Iris primero o Juan Pablo, el que quieran. El tema de la campaña antigripal es un tema clave. Estamos hace poco más de 20 días que comenzamos. Pensamos en un momento que con la decisión de salud de posponer la segunda dosis 90 días, íbamos a tener una ventana en el medio entre primera y segunda dosis donde la gente iba a vacunarse en masa. Y la verdad es que, una vez más, nuestras expectativas quedaron echadas por tierra porque la gente claramente está esperando la segunda dosis de vacuna contra COVID. Está temerosa, y si me doy la vacuna antigripal y me llaman para vacuna COVID, entonces estamos teniendo ese problema. Una manera de resolverlo es cruzando el sistema de registro nominal con el sistema de registro de turnos para tratar de ir priorizando a aquellos que ya han pasado, han transcurrido por lo menos los 14 días y poder dar la vacuna antigripal. Y volvemos a lo mismo, es clave la comunicación y creo que no estamos siendo claros en decir la segunda dosis no va a llegar todavía, aprovechemos esta instancia para darnos vacuna antigripal, que también es importante, que es clave, no solo antigripal, sino iniciar esquema secuencial antineumocóxico si no lo tienen, pero claramente creo que ahí que tenemos una falla importante en comunicación porque la gente no tiene claro y está muy a la expectativa de la llegada de la segunda dosis, que claramente en Argentina no es algo que tengamos en el corto plazo. Y con respecto a vacunas de calendario, en el caso de los niños, muy complejo también, porque tenemos una presencialidad escolar muy acotada,
por la situación epidemiológica, y eso hace que las estrategias de vacunación escolar se vean también muy limitadas este año, igual que ocurrió en el 2020. Y además, volvemos a lo mismo, el recurso humano que está vacunando COVID es el mismo que tiene que vacunar a los chicos. Por lo tanto, la multiplicidad de funciones hace que no se pueda estar en todos lados. Volvemos a la sábana corta, que en el caso nuestro no es solamente la disponibilidad de vacunas, sino también del recurso humano. Y es muy complejo y es un tema a tener en cuenta, porque las coberturas de vacunación en Argentina han bajado mucho, porque nos va a tornar en la pospandemia como un país absolutamente vulnerable a la reemergencia de enfermedades controladas o eliminadas. Por lo tanto, es todo un tema, decía Analía, para trabajar. Sí, gracias Analía por la pregunta. Yo creo que es tremendamente relevante ver qué es lo que vamos a hacer con la puesta al día de las otras vacunas. Lo primero es que influenza tuvimos el año pasado, una campaña de influenza que quizás también se produjo en otros países con una muy buena cobertura, con mucho entusiasmo por vacunarse, probablemente porque estaba partiendo la pandemia, no había vacuna de COVID. Y de hecho en Chile, en vez de vacunar aproximadamente 5 millones de fracción, se vacunaron 2 millones más de 7 millones de personas, y eso estuvo bien. Obviamente este año ha sido más lento, se estableció que hubieran por lo menos 14 días de intervalo entre vacuna de influenza con alguna de las dosis de vacuna de COVID como tiempo mínimo, y están dando probablemente más lento que el año pasado, pero es de esperar, sobre todo cuando se pueda retomar la actividad presencial en los colegios, en que Chile había ampliado la vacunación de los niños hasta los 10 años de edad, prácticamente hasta el 5º año de educación básica, pueda ir poniéndose al día la campaña de influenza, porque claro, cuesta más, y en realidad comparto plenamente todo lo que menciona Iris. Y respecto a las otras vacunas del calendario, efectivamente pasa algo parecido. Dentro de los más pequeños, en los primeros meses de vida, o principalmente en el primer año de vida, las coberturas no han caído mucho. No ha sido el principal impacto, ha estado posterior al primer año de vida, en que empiezan a caer más, y obviamente también al no haber actividad escolar, eso también repercute en las coberturas. Así que esperamos que cuando se pueda, digamos, se puedan ir abriendo paulatinamente las escuelas, de alguna manera se vaya retomando, pero también va a implicar hacer ciertas campañas de puesta al día, que va a ser necesario tenerlas, porque después, cuando recuperemos movilidad también entre nuestros países, tenemos el riesgo de tener brotes de otras enfermedades que son inmunoprevenibles, como el sarampión, ¿no es cierto?, coqueluche, meningo. Así que es un tremendo desafío a seguir. Nuestra experiencia, Analía, en año pasado también tivemos una cobertura muy rápida de dos grupos, trabajadores de la salud e idosos, personas con más edad. Los otros grupos, la cobertura fue más baja. Es un gran desafío porque son 80 milhões de pessoas a serem vacinadas para influenza em Brasil, com uma campanha concomitante de Covid. Então, a estratégia, então, acá foi vacunar. No primeiro grupo, as crianças de 6 meses a 6 anos, las embarazadas, que no faziam parte do grupo anterior de COVID, e os profissionais da saúde que já haviam sido vacunados com vacunas COVID. Exatamente porque o tempo necessário de intervalo entre as vacunas aqui em Brasil é recomendado 14 dias, tanto antes quanto depois de qualquer vacina COVID para qualquer outra vacina, inclusive de influenza. Bien, sí, Argentina también un poco priorizó la vacunación antigripal en los grupos no priorizados para el COVID, digamos, sobre todo haciendo más énfasis en vacunación pediátrica, embarazadas y bueno, personal de salud que ya estaba vacunado. Pero bueno, creo que es un tema súper relevante, vacunación de influenza, porque
si bien el año pasado no circuló demasiada influenza tampoco, y hasta ahora venimos muy tranquilos, no sabemos cómo puede seguir evolucionando todo lo que viene de invierno, si puede llegar a haber cocirculación, esperemos que no, pero la verdad es que también es una situación que podría llegar a darse y a complicar aún más este escenario grave que hoy tenemos, y que obviamente teniendo una vacuna efectiva y que podría prevenir muchas enfermedades, es una pena que no podamos estar accediendo a la vacunación antigripal también como deberíamos. Bueno, yo creo que tenemos, no sé, nos podemos quedar acá toda la noche charlando, debatiendo, porque la verdad es que el tema es súper interesante, y bueno, creo que hay mucha gente prendida que no querría largarlos a ninguno de los tres, pero bueno, la verdad que estamos un poquito excedidos de tiempo, y bueno, también tendrán que descansar y seguir haciendo sus cosas, contestando a periodistas, generando, bueno, nuevas reuniones para el día de mañana. La verdad que tenemos un ritmo muy intenso de trabajo todos, y ustedes en especial, que son referentes en esto, así que bueno, vamos a dar un cierre agradeciéndoles enormemente la participación, su tiempo, sus presentaciones, que son realmente un lujo tenerlas. Vamos a tener esta charla grabada en el canal de YouTube de la universidad para quien no pudo acceder y quiera volver a verla, y también en nuestras redes, en Confianza en las Vacunas Latinoamérica. Los invitamos a visitar nuestra página web, a seguirnos en las redes, a seguirnos en Twitter y nuestro canal de YouTube también, y obviamente a los próximos encuentros que hagamos de confianza del grupo de trabajo Confíala, que esperemos que este sea el primero de muchos que vamos a poder hacer este año, de poder encontrarnos. Creo que es muy rico compartir experiencias de la región. Cada país tiene sus fortalezas, sus debilidades, y de todas ellas tenemos que aprender. Tenemos que hoy unir más que nunca estos esfuerzos de generar estrategias comunes, porque en definitiva, si a mi vecino le va bien, a mí me va bien, y si a mi vecino le va mal, a mí me va mal, seguramente, porque esto es un mundo globalizado, no podemos abstraernos de lo que le pasa al país de al lado. Entonces creo que es muy importante esto de generar estrategias comunes y de aprender de lo que sucede en nuestros países vecinos. Un gusto de nuevo tenerlos a todos. Carolina, gracias por acompañar. Gracias por compartir estas experiencias tan enriquecedoras. No sé si quieren dejar un último mensaje, un saludo o un mensaje final a los participantes. Están abiertos los micrófonos. Sí, gracias, Analía. Quería agradecer por el tiempo y además toda la experiencia de Iris y de Juárez. Creo que es súper enriquecedor. Y así como estamos ahora en Chile en cuarentena, en la mayoría del país prácticamente, y hemos dicho que nos quedemos en casa, dentro de las cosas que podemos hacer es mantener la vacunación, sobre todo los niños. Y ahí la vacunación es esencial. Y aunque estemos en cuarentena, aunque tenemos que reforzar el mensaje que ir al vacunatorio, ir a vacunarse, ir a vacunar a nuestros niños es una actividad segura, así que por favor mantengamos eso. Las otras cosas que no sean tan necesarias y tan importantes podremos restringirlas más, pero la vacunación de las personas y sobre todo los niños creo que es tremendamente importante reforzarla. ¿Quieres falar, Iris? Iris, ¿querés hacer algún comentario final? Agradecer a Analía, a vos la invitación, a Carolina la moderación, a mis compañeros de disertación, muy enriquecedoras las presentaciones, y me parece, como vos decías, si le va bien al vecino, nos va bien a todos. Nosotros miramos con mucha admiración la campaña que está desarrollando Chile. Yo soy de Mendoza, somos vecinos, y vemos permanentemente los avances en Chile. Ojalá que en Brasil y en Argentina la campaña de vacunación fluya de la misma manera y podamos tener un avance homogéneo
en toda la región. Así que gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto. Eu também gostaria de agradecer a Analia e Carolina por moderarem o encontro, as charlas de Iris e Juan Pablo, a troca de experiência é muito boa, realidades muito diferentes, mas muito interessante sabermos o que acontece com nossos vizinhos. Foi prazer ter participado, espero poder participar nos outros encontros do Confia Lá. E um chamamento, como também já foi dito, nós precisamos não só fazer as vacinas COVID, as vacunas COVID, mas também colocar as outras vacunas em dia. Temos uma campanha que se chama Vacunas em Dia, mesmo na pandemia, junto com Unicef e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para estimular a vacunação, porque o risco é muito largo com nossa população vulnerável ao tornarão quando voltarem às escolas e mais circulação das pessoas. E se cuidem todos. Bien, gracias. Bueno, parece que el desafío va a continuar, que va a ser largo, que el 2022 seguramente también va a ser un año de mucho trabajo, de recupero de esquemas, de seguir vacunando, de trabajar intensamente en el calendario, así que tendremos muchos encuentros por delante. Bueno, gracias de nuevo y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Cuídense. Adiós.